Lucas capítulo 15, versículo 11 al 18. El versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En griego bíblico, Anastas poriusomai proston pateramu, kai auto, pater, gemarton eiston uranon, kai enopion su. En el versículo 18 observamos tres palabras. La primera con el código Strong 4198, poriusomai. El verbo original es poriumai. Es un verbo indicativo, futuro, media, primera singular. Significa iré para el bien propio o para sí mismo. Segunda con el código Strong 2046, ero. El verbo original es ereo. Es un verbo indicativo, futuro, media, primera singular. Significa diré para el bien propio para sí mismo. La tercera, 264, gemartón. El verbo original es jamartano. El verbo indicativo, aoristo, activa, primera singular. Significa realmente pequé en forma activa con voluntad. Jesús dio la parábola del hijo pródigo y nosotros ya conocemos la historia de esta parábola. Antes de comenzar a analizarla, quizás nos surge una inquietud. Ante la exigencia del hijo menor de recibir la parte de los bienes que le correspondía, ¿por qué el padre repartió los bienes no solo al hijo menor, sino también al hijo mayor que no se lo había exigido? Aunque el hijo mayor no pidió su parte como lo hizo su hermano, también la recibió gracias a él. Más adelante analizaremos la actitud del padre y del hijo mayor. Lo que sí podemos observar son las acciones que tomó el hijo menor en la parábola, o mejor dicho, los verbos que se utilizan para describir sus acciones. Podemos ver tres diferentes voces verbales: activa, pasiva y media. Esto muestra un cambio gradual en su actitud antes, durante y después de recibir los bienes y alejarse de su padre. En primer lugar, desde el momento en que exigió a su padre los bienes que le correspondían hasta que lo gastó por completo, utilizó verbo en voz activa, lo que indica que actuó con voluntad propia por iniciativa personal. En el versículo 12, el hijo menor dijo en modo indicativo aoristo activa, es decir, con su voluntad, con su propia iniciativa. En el versículo 12 dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En el versículo 13, el verbo juntándolo en modo participio aoristo activa, con su voluntad, con su propia iniciativa. El verbo se fue en modo indicativo aoristo activa, con su voluntad, con su propia iniciativa. Y el verbo desperdició en modo indicativo aoristo activa, con su voluntad, con su propia iniciativa. El verbo viviendo en modo participio presente activa, con su voluntad, con su propia iniciativa. En el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y así desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, sus acciones pasaron a la voz pasiva, lo que indica que ya no actuaba por iniciativa propia, sino que era afectado por una causa externa, las consecuencias de sus propias decisiones. En el versículo 14, el verbo comenzó a faltarle, en modo infinitivo presente pasiva, por una causa, por haber malgastado todo. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y en el versículo 15, el verbo fue en modo participio aoristo pasiva por un actor activo, no por iniciativa propia, sino por una causa externa. Y el verbo se arrimó en modo indicativo aoristo pasiva por un actor activo, no por iniciativa propia, sino por una causa externa.
En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando reaccionó su pecado, reconoció su pecado, sus acciones se expresaron en voz media, lo que indica que tomó decisiones en beneficio propio, buscando lo mejor para él. En el versículo 18, el verbo iré, en modo indicativo futuro media, para el bien propio para sí mismo, lo mejor para él. Y el verbo le diré, en modo indicativo futuro media, para el bien propio para sí mismo, lo mejor para él. Finalmente, en el mismo versículo, el hijo menor reconoce que ha pecado en voz activa, con voluntad propia, contra el cielo y contra su padre. En el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Con su voluntad y su propia iniciativa exigió a su padre los bienes que le correspondían y los malgastó hasta quedar en la miseria. Luego sufrió las consecuencias de sus decisiones y al final tomó la mejor decisión, volver a su padre, lo mejor para él. El hijo menor experimentó un arrepentimiento profundo, reconoció su pecado no solo ante su padre, sino ante el cielo, ante Dios. Desde el inicio, su deseo había sido alejarse cuanto antes de su padre. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quería llevar una vida independiente, sin la interferencia de su padre ni de Dios. Sin embargo, aunque estuvo lejos de su padre, no estuvo lejos de Dios, porque Dios estaba con él e intervino en el momento justo, cuando lo había perdido todo. Dios permitió que viniera una gran hambre sobre aquella provincia, en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Salmos 51, 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Realmente reconocemos que hemos pecado contra Dios. Realmente nos hemos arrepentido ante Dios. Reconocemos que Dios siempre ha estado en nuestra vida y ha intervenido en su tiempo perfecto. Sabemos que volver a nuestro Padre Dios es la mejor decisión para nuestro bienestar.